Buenos días. En la presentación del día de hoy vamos a ver el tema de la evaluación en imágenes multimodales de las anomalías de la columna fetal. Es un paper que está basada en un paper publicado en Radiographics, cuyos autores están descritos en la siguiente diapositiva junto con sus dependencias. Y dejo también la cita y el link por si alguien quiere revisar el paper luego. En cuanto a lo que son las anomalías congénitas de la columna vertebral, son entidades que presentan una alta morbilidad y pueden también afectar lo que es la vida del niño luego del nacimiento. El diagnóstico generalmente se hace de manera prenatal y es importante que así sea, dado que esto nos puede permitir una planificación correcta del tratamiento y la realización del tratamiento de forma temprana, ayudando a prevenir lo que son las posibles complicaciones. Se vio que se dan en aproximadamente 300.000 recién nacidos vivos por año en todo el mundo y son, en cuanto a orden de frecuencia, los segundos tipos de anormalidades fetales, siendo de primer lugar aquellas cardíacas. Se pueden clasificar en disgrafismos, anomalías de segmentación y fusión y teratomas. Cuanto a lo que es el desarrollo del tubo neural, es un proceso que es secuencial, que está controlado, se divide en tres etapas diferentes: la gastrulación, neurulación primaria y neurulación secundaria. La gastrulación se da entre la segunda y la tercera semana, la neurulación primaria entre la tercera y la cuarta, y la secundaria entre la quinta y la sexta semana de formación. La columna vertebral va a tener un desarrollo en paralelo a lo que es el desarrollo de la médula espinal. Y vamos a ver que las vértebras tienen un tipo de osificación endocondral, por lo que vamos a poder ver los centros de osificación durante los estudios de imágenes que hagamos, como la ecografía y la resonancia. Bueno, como acabamos de decir, las modalidades de valoración de estas entidades por medio de imágenes van a constar principalmente en lo que son la ecografía y la resonancia. La ecografía es el método de elección para la detección temprana de estas entidades, que nos va a permitir también ver la estadificación para ver el riesgo que pueda llegar a tener de complicaciones cada entidad y la consecuente planificación del tratamiento. La valoración de lo que son las estructuras neurales por ecografía se debe hacer entre las semanas 18 y 22 idealmente, y es importante que podamos hacer una valoración en los tres planos: axial, coronal y sagital, y tener en cuenta que los centros de osificación del sacro van a ser visibles recién hacia las semanas 16 y 17, por lo que si quizás hacemos una ecografía cercana a las 18 semanas, 19 semanas, las probables malformaciones que haya a nivel del sacro podamos pasarlas por alto. En cuanto a la resonancia, es un método de valoración secundario que nos permite una mejor caracterización de los hallazgos que hayamos visto quizás en la ecografía, y también nos va a permitir una mejor valoración de lo que son las anomalías craneales y extracraneales que puedan estar asociadas al hallazgo previo, ¿sí? Lo que nos menciona en el paper es que es importante tener en cuenta que la resonancia se haga después de las 18 semanas y no antes, dado que antes el feto es de pequeño tamaño y consecuentemente tiene una alta movilidad, lo cual va a dificultar muchísimo la realización del estudio. La preparación para la resonancia: generalmente se pide que la paciente evite lo que es la cafeína y algunos alimentos, aunque se realizó un estudio que demostró que en sí esto no tiene una correlación entre lo que es la comida y las diferentes bebidas con el movimiento fetal. Y otra de las cosas importantes a tener en cuenta es el vaciamiento de la vejiga. Por otro lado, dejo un cuadro donde se describe el protocolo para la evaluación de la espina fetal por resonancia, donde podemos ver las diferentes secuencias y los planos de adquisición que debemos obtener para poder realizar esta evaluación.
Tenemos un ejemplo, una columna vertebral normal vista por resonancia magnética en un feto de 23 semanas. La primera imagen vemos un plano de adquisición sagital en una resonancia ponderante 2 a nivel de lo que es la columna lumbosacra, y lo que podemos ver es los diferentes cuerpos vertebrales normales, y lo que nos señala la punta de flecha es la piel completa que cubre al canal espinal. Por otro lado, nos señala lo que es el intestino y la vejiga. En la segunda imagen es una resonancia también ecoplanar en un plano coronal de la columna tóraco-lumbar, y en este caso lo que nos quiere mostrar es el alto contraste de diferencia que hay entre las diferentes intensidades, entre lo que son los tejidos óseos, que los podemos ver hipointensos, y los tejidos blandos, que se ven más hiperintensos. Ya empezando con lo que son las diferentes anomalías y defectos de la columna, tenemos los disrafismos espinales, que se producen por una diferenciación anómala y un cierre incompleto de las diferentes estructuras a nivel de la línea media dorsal posterior. Tiene una prevalencia aproximada de 3,4 por cada 10.000 recién nacidos vivos, y aclara ciertos términos a tener en cuenta para la descripción de estas patologías, como por ejemplo la espina bífida, que es un término que está en desuso ya que describe solo un cierre defectuoso de los elementos posteriores de la vértebra en sí, y tener en cuenta el término de placoda neural, que es un segmento del tejido embrionario que no pasa por la neurulación y permanece en estadio de placa neural. Y su posición en la espina va a ser clave para diferenciar algunos subtipos de disrafismo. Este tipo de patología la vamos a detectar por medio de ecografía realizada en el segundo trimestre, como habíamos dicho, y se clasifican según la clasificación de Tortori y Donati en abiertas versus cerradas. Hay un cuadrito que describe la diferente clasificación de los disrafismos espinales. Empezando con los abiertos, tenemos que son un defecto que no va a estar cubierto por piel, por lo que va a presentar una comunicación directa con el exterior, y esto constituye una emergencia neonatal, ya que hay un elevado riesgo de infecciones y esto debe ser tratado inmediatamente después del nacimiento del bebé, sin ningún tipo de imágenes previas para planificar el tratamiento. Lo que vamos a ver en las imágenes prenatales es una transición abrupta de lo que es el tejido celular subcutáneo a la saculación dorsal del defecto, donde va a pasar de haber tejido celular subcutáneo a no haber directamente, no hay ningún tipo de transición. En el caso de que haya fuga de líquido cefalorraquídeo, tenemos que tener una alta sospecha de que esto esté asociado con una malformación de Chiari 2. Y vamos a ver que los tipos de disrafismo espinal abierto se subdividen en 4 tipos. El primero de ellos es el mielomeningocele, que consta de una herniación de líquido cefalorraquídeo, meninges y tejido neural a través del defecto óseo vertebral posterior, y en este caso va a haber una protrusión de la placoda neural. Se dan mayormente a nivel de la columna lumbosacra y son el subtipo más común, representando un 98% de todos los disrafismos espinales. Y tiene una incidencia de aproximadamente 0,6 por cada 1.000 recién nacidos vivos. Tenemos un ejemplo de imágenes en ecografía, la primera en un plano longitudinal, la segunda en un plano transversal, la primera a nivel de lo que es la columna lumbosacra, ambas en un feto de 19 semanas. Y lo que nos está señalando la flecha es una estructura de características quísticas de paredes delgadas, recubriendo lo que es la zona de la columna lumbosacra. La segunda imagen es a nivel del cerebro, y lo que estamos viendo es el cráneo, que presenta la forma de limón, que es característica de la malformación de Chiari 2. Este es el mismo paciente, imágenes de resonancia magnética, ponderadas en T2. Las dos primeras a nivel de la columna lumbosacra, tenemos un plano sagital y otro axial, en este caso es el mismo feto, pero a las 27 semanas. Y lo que nos está mostrando es el defecto abierto a nivel de la columna lumbosacra,
que podemos verlo también en el plano axial. Y en la última imagen es el mismo feto, una imagen a nivel de lo que es el cerebro y la fosa posterior, y lo que estamos viendo, señalado por el círculo, es el descenso de las amígdalas cerebelosas. Por otro lado tenemos el mielocele, que es una herniación de líquido cefalorraquídeo y meninges a través de lo que es el defecto óseo vertebral posterior, es una entidad rara, también predomina a nivel de la columna lumbosacra, y en este caso la placoa neural que queda expuesta no protruye a través del defecto, lo que nos hace la diferencia con el mielomeningocele. Tenemos una imagen, las primeras dos imágenes, un ejemplo, perdón, las primeras dos imágenes son de ecografía en un plano transversal y una longitudinal, a nivel de la columna lumbosacra, en este caso un feto de 21 semanas, donde lo que nos está mostrando la flecha, que podemos ver acá, es la ausencia de piel sobre la región del defecto a nivel lumbosacro. Y en este caso no vemos que haya una protrusión de lo que es la placa neural a través del defecto. La tercera imagen es una ecografía también, pero en este caso a nivel de lo que es el cerebro, y lo que nos está mostrando es el llamado signo del plátano señalado por las flechas, y nos aclara que también este feto tenía el signo del limón, que no muestra imágenes, y los hallazgos fueron compatibles con una malformación de Chiari-2. Nos aporta también dos imágenes de resonancia ponderadas en T2, ya a las 24 semanas en el mismo paciente, y podemos ver un plano axial y un plano longitudinal, donde la flecha nos está señalando de nuevo lo que es el defecto del tubo neural, que está abierto a nivel lumbosacro inferior, y podemos ver lo que es la placa neural en la superficie de la piel. Otra de las entidades es el hemimielocele, que consta de una diastematomielia y una hemimédula que puede estar asociada a mielocele, y la otra normal es una entidad bastante rara y, bueno, como dije, se da en el contexto de diastematomelia y se da por una neurulación fallida de uno de los hemicordios. El hemimielomeningocele es una entidad que consta de una diastematomelia más hemimédula asociada a mielomeningocele, también es una entidad rara y se da también de nuevo en el contexto de diastematomelia, y también se da por neurulación fallida de un hemicordio. Tenemos un ejemplo de un paciente, un feto de 20 semanas, que se realizó una ecografía prenatal, tenemos plano longitudinal y axial, donde lo que nos está mostrando es el defecto del tubo neural abierto con presencia de tejido neural que se extiende a través del plano de la piel, que sería este. Vamos a ver cómo protruye. Lo mismo en el plano axial. Y a este paciente, una vez nacido, a los 3 años, se le realiza una resonancia, de la cual tenemos una imagen en plano axial, ponderada en T2, y lo que nos está mostrando es la división de la médula espinal a nivel lumbar superior, y esto hace el diagnóstico de diastematomelia. Por otro lado, lo que son los disrafismos de tipo cerrado se dan por una diferenciación anormal del ectodermo en grasa, en tejido adiposo, lo que genera una alteración del cierre apropiado del tubo neural a nivel predominantemente caudal y genera una malformación lipomatosa asociada. La diferencia con los abiertos es el grosor de los tejidos que van a cubrir lo que es la hernia, ya que en los abiertos habíamos dicho que había una transición abrupta de lo que es el tejido celular subcutáneo y quedaban expuestos al exterior, y en este caso no. Hay tejido celular subcutáneo que recubre el defecto. Entonces, y tenemos también que la transición del tejido celular subcutáneo es progresiva hacia el defecto. O sea, se va adelgazando hacia el lugar del saco herniario. Normalmente están asociados a un falocele, extrofia de cloaca no imperforada y alteraciones de la columna vertebral, y se dividen en dos tipos según si hay una masa subcutánea o no está presente. Aquellos que presentan una masa subcutánea asociada van a ser los lipomielomeningoceles, los lipomieloceles, meningoceles y mielocistoceles terminales.
Empezando por los lipomieloceles y lipomielomeningoceles, tenemos que constan de un lipoma con tejido neural y líquido cefalorraquídeo que se va a extender a través de lo que son de lo que es el defecto de cierre de las vértebras a nivel posterior, y este va a presentar una fusión con los tejidos subcutáneos posteriores. De nuevo, la diferencia entre estos va a ser la posición de lo que es la placa neural. En el lipomielocele la placa neural va a quedar sobre el canal espinal, y en el lipomielo-meningocele la placa neural va a sobresalir, va a protruir por el defecto. Vemos que como el depósito de grasa subcutánea en los fetos se da a partir del tercer trimestre, entonces es muy probable que no podamos ver el lipoma en ecografías previas. Estas patologías tienen una incidencia del 0.3 a 0.6 por cada 10.000 recién nacidos vivos, y tenemos un ejemplo de ecografía de un lipomielo meningocele. Perdón. Y tenemos las ecografías en longitudinal y transversal en un feto de 22 semanas, donde lo que nos está mostrando es un defecto del tubo neural a nivel lumbosacro, recubierto por piel y tejido celular subcutáneo, como podemos ver bien en las imágenes. El mismo paciente se realiza una resonancia ponderada en T2 a las 23 semanas, tenemos dos planos sagitales. La primera imagen lo que nos está mostrando es el defecto del tubo neural, cómo queda recubierto por piel, y la extensión del quiste hacia el defecto. Ya la segunda imagen es del paciente nacido a los 3 meses, y lo que vemos es de nuevo el defecto lumbosacro recubierto por piel. Podemos ver también cómo se afina el tejido celular subcutáneo hacia el defecto y cómo la placa neural se extiende hacia el quiste dorsal. Por otro lado, el meningocele consta de una protrusión de dura madre, aracnoides y líquido cefalorraquídeo hacia el tejido celular subcutáneo, y puede también acompañarse de protrusión de raíces nerviosas y el filum terminale. En estos casos, lo que es la médula espinal no se hernia, no protruye. Generalmente son entidades asintomáticas y cursan con un cono normal o bajo. Tenemos un ejemplo, un paciente que se hace una ecografía prenatal a las 19 semanas, y lo que estamos viendo es el disrafismo a nivel sacro con un quiste asociado. En las imágenes de resonancia, en un plano axial y un plano longitudinal, la primera ponderante 2 y la segunda ponderante 1, esto ya a las 22 semanas, lo que nos está mostrando es la estructura quística de paredes finas, ¿sí?, rodeado por piel, lo que denota que sea un disrafismo cerrado. En esta imagen podemos ver lo mismo, el plano cutáneo y la protrusión del líquido cefalorraquídeo cubierto por piel. Tenemos otro ejemplo. No, disculpen, es el mismo paciente, pero a los 4 años, que cursaba con estreñimiento, estenosis anal y ano ligeramente desplazado hacia anterior, una resonancia ponderante 2 en un plano sagital, y lo que estamos viendo es un cono medular bajo que termina al nivel de L4, y vemos cómo el sacro termina a nivel proximal de S2, y tenemos un pequeño meningocele sacro anterior con presencia de tejido neural y líquido cefalorraquídeo. El mielocistocele, por otro lado, consta de una dilatación quística a nivel del conducto ependimario y una herniación del mismo a través de lo que es un defecto también de la columna vertebral posterior. Es una entidad rara y que vamos a ver que siempre va a estar rodeada por un meningocele. Puede ser terminal a nivel del cono o no terminal a nivel cervical, torácico, lumbar, y se puede dar como una entidad aislada o asociada a otras afectaciones. Por otro lado, tenemos lo que son los disrafismos cerrados sin masa subcutánea asociada. Tenemos dos grupos, la disrafia sencilla y la disrafia compleja.
La sencilla va a incluir lo que es el lipoma intradural, el intramedular y el filar, y la compleja malformaciones del cordón dividido, seno dérmico y digenesia caudal. Generalmente estas entidades no se diagnostican en el feto, no se suelen ver y se ven en el periodo postnatal. Tenemos un ejemplo, un lipoma de filum terminal en un bebé de 9 meses con ano imperforado. Vemos la imagen de resonancia, ponderante 1, un plano de visión sagital, donde vemos a nivel del filum una imagen hiperintensa compatible con lipoma. Otro ejemplo es el seno dérmico dorsal, que consta de un trayecto fistuloso de piel hacia la dura madre o el espacio subaracnoideo, o a veces puede extenderse hasta el cordón medular y generalmente se da a lo que es la altura del cono. Vemos dos imágenes de ecografía en un plano longitudinal. Esta es en un recién nacido de 3 meses que presentaba un hoyuelo cutáneo en la línea media lumbar superior, sin drenaje. Y lo que vemos señalado por la flecha en la ecografía es un tracto subcutáneo que va desde el hoyuelo hacia los elementos posteriores de la médula. En la segunda imagen de ecografía, lo que estamos viendo señalado por la punta de flecha es una imagen hiperecogénica compatible con un lipoma que se encontraba hacia el cono medular. Se le realiza una resonancia al paciente, tenemos una imagen ponderante 1 en un plano sagital. La resonancia se había hecho para una planificación quirúrgica y lo que podemos ver es el tracto subcutáneo desde el hoyuelo hacia los planos posteriores de la columna, y señalado por la punta de flecha a nivel cefálico podemos ver de manera hiperintensa el lipoma. Por otro lado tenemos lo que son las digenesias caudales, que son trastornos complejos del desarrollo del tubo neural. Generalmente se da a nivel de las vértebras lumbosacras, que presentan malformaciones y pueden cursar o no con anomalías espinales asociadas y malformaciones anorrectales y genitourinarias. Es un espectro amplio de enfermedades que va desde lo que es la hipoplasia coxigia hasta la agenesia de columna lumbosacra. Tiene una incidencia de 1 cada 10.000 recién nacidos vivos y es más común en pacientes con madres diabéticas. El diagnóstico se realiza hacia el segundo trimestre por ecografía, pero en las ecografías del primer trimestre, en aquellos pacientes que muestren un CRL menor al esperado para la edad gestacional, tenemos que sospechar que esté cursando con una digenesia caudal. Una de las características que podemos ver es la pelvis, que se puede ver en forma de lo que se llama escudo por una fusión de las alas ilíacas, y esto va a generar un acortamiento de la distancia entre ambas cabezas femorales, lo cual también va a cursar con una disminución o ausencia de la movilidad de los miembros inferiores, lo cual también vamos a poder valorar en la ecografía. La resonancia la vamos a usar como un método secundario para una mejor caracterización y valoración de otras afectaciones asociadas como las que describimos al principio. Y es importante que en estos casos siempre se realice la ecografía antes del parto, ya que los fetos con esta afectación suelen tener una posición fetal anómala. Tenemos un ejemplo en un feto de 20 semanas, vemos una imagen de ecografía longitudinal. Era diabética y vemos una terminación abrupta a nivel del sacro, y en el plano transversal vemos cómo los alerones ilíacos están. ¿Sí? Esta es la llamada forma de escudo. La tercera imagen es de una resonancia en un plano sagital, ponderante 2, es el mismo paciente, pero a las 25 semanas volvemos a ver la terminación abrupta de la columna vertebral a nivel de lo que es el cuerpo vertebral de C1, y vemos el cono medular, ahí señalado por la flecha, en posición alta. Una vez nacido el paciente, se realiza una radiografía donde podemos ver de nuevo lo que es la ausencia del sacro y los alerones ilíacos medializados. Y en la última imagen
es una resonancia ponderante 2, un plano sagital. En el mismo paciente a los 10 meses volvemos a ver lo que es la terminación abrupta del sacro a nivel del cuerpo vertebral S1 y cómo el cono medular presenta una disposición alta y una terminación roma. La digenesia espinal caudal puede también tener una variante que se llama segmentaria, que se da predominantemente en lo que es la zona toracolumbar y suele cursar con escoliosis o cifoescoliosis y puede tener afectación secundaria de la médula espinal por compresión. Es una entidad rara, suele tener manifestaciones neurológicas como paraparesia o vejiga neurogénica. Y hay que tener en cuenta que por encima del defecto la médula espinal va a ser de características normales. A nivel del defecto va a haber un adelgazamiento y a nivel caudal va a presentar un engrosamiento. Es frecuente que se acompañe con un cono medular bajo también. Y tenemos un ejemplo, un paciente de 22 semanas, una ecografía donde podemos ver una cifosis lumbar señalada por la flecha. La segunda imagen es el mismo paciente, una resonancia magnética en un plano sagital ponderante 2, realizada a las 26 semanas, donde de nuevo podemos ver señalado por la flecha lo que es la cifosis y a nivel caudal asociado a un lipomielo meningocele. La tercera imagen es a los 2 meses después del nacimiento del mismo paciente, una resonancia plano sagital ponderante 2, donde podemos ver lo que es la interfase de la placoda neural y el lipoma posterior a nivel de lo que es la columna vertebral caudal, lo que es de nuevo compatible con el lipomielo meningocele. Luego al paciente se le realiza a los 10 meses una tomografía donde podemos ver de nuevo lo que es la cifosis lumbar con alteración de la morfología de los cuerpos vertebrales L3 y L4 y luxación posterior de L3. Ya por último tenemos los teratomas sacrocoxigios, que son tumores fetales, son los más frecuentes, se dan mayormente en la región sacrocoxigia en un 80% y a nivel de la línea media. Tienen una incidencia de 1 en cada 35-40 mil recién nacidos vivos y se da mayormente en pacientes femeninos. Están dados por células germinales pluripotenciales que quedan aisladas en una ubicación anormal. Se pueden dividir en maduros o inmaduros y cabe tener en cuenta que a diferencia de los teratomas diagnosticados en postnatales, los inmaduros tienen un menor potencial maligno. El diagnóstico lo podemos hacer en el segundo trimestre ya por ecografía, aunque algunos los podemos llegar a ver hacia el primer trimestre. Estas entidades pueden cursar o no con dilatación del sistema colector y displasia del parénquima renal, y hay un método de clasificación de acuerdo a lo que es la sección de cirugía de la Academia Estadounidense de Pediatría, y esta clasificación va a estar basada en lo que es el porcentaje relativo del componente del teratoma que se encuentra a nivel extrapélvico e intrapélvico. Se divide en 4 tipos, del 1 al 4. El primero es una masa completamente extrapélvica, es lo más frecuente, representa un 47%. Y por último, el tipo 4 va a ser una masa completamente intrapélvica con una mayor dificultad para su resección, lo cual hace que sea más probable que quede un remanente y que esto sufra una transformación maligna en el desarrollo posterior. En la ecografía vamos a ver una masa sólida o quística, también puede presentar componentes mixtos que va a surgir a nivel del sacro, suele estar asociado a polidramnios, aunque si hay una compresión de la vejiga va a cursar con un oligodramnios. Es importante que en la ecografía hagamos una valoración del Doppler de la lesión, ya que la región sólida puede presentar una derivación arteriovenosa y esto nos va a demarcar factores pronósticos importantes. La resonancia magnética como un método de valoración secundario nos va a ayudar a delimitar bien lo que es la extensión de la lesión
y darle una clasificación adecuada para el tratamiento. Diagnósticos diferenciales son otros tipos de disgrafismos espinales como los que fuimos describiendo. Y el diagnóstico generalmente cuando se hace inútero presenta un pronóstico grave con un 50% de tasa de mortalidad y comparado con el diagnóstico postnatal que cursa con un 5% de mortalidad. Las complicaciones posibles son la insuficiencia cardíaca fetal, el hidrops fetal o hemorragia tumoral y rotura tumoral. Y esto está dado por la extensión de la derivación arteriovenosa que puede llegar a presentar la porción sólida de la lesión. Es importante que en caso de que hagamos el diagnóstico se le hagan ecografías de control cada 1 a 3 semanas al paciente para valorar el compromiso cardiovascular que pueda llegar a tener y evitar así las posibles complicaciones. Otro de los factores pronósticos es la relación del volumen tumoral sobre el peso fetal, que siempre que sea mayor a 0,12 antes de las 24 semanas de edad gestacional, nos va a denotar un mal pronóstico. Tenemos un ejemplo en una ecografía longitudinal en un paciente de 24 semanas, donde señalado por la flecha vemos una masa de aspecto que surge atravesando lo que son los cuerpos vertebrales. La segunda imagen del mismo paciente es una resonancia sagital ponderante 2 a las 31 semanas y lo que vemos es una masa sacra predominantemente externa, con un gran componente quístico y presenta, señalado por la punta de flecha, un componente sólido intrapélvico. La última imagen es una ecografía longitudinal realizada en periodo postnatal a nivel inferior al coxis y fue realizada después de una rotura intrauterina del teratoma, por lo que estamos viendo una pequeña masa sólida que quedó como remanente y componente también quístico que quedó luego de la rotura de la lesión. Pasando a lo que son las anomalías congénitas de la columna vertebral y ya terminando, se dan generalmente por un desarrollo anormal de la notocorda, pueden darse por falla en la formación, falla en la segmentación vertebral o una combinación de ambas. Suelen estar ocultos en lo que es la valoración imagenológica del útero y el diagnóstico generalmente se hace postnatal. La mayoría se pueden confirmar entre la semana 20 y 28 de gestación, aquellas que se vean intraútero, y tenemos que saber que el plano coronal y la ecografía 3D es lo que nos va a permitir hacer una mejor valoración de estas entidades. Tenemos 2 ejemplos, lo que es la hemivértebra y las vértebras en mariposa. La hemivértebra es una entidad frecuentemente descrita, propensa a causar escoliosis congénita, se da por un fallo unilateral de la formación vertebral. Hay 4 tipos que se van a describir según la posición del disco y generalmente son entidades que se dan de forma esporádica, aunque eventualmente pueden estar asociadas a algún tipo de síndrome. Las vértebras en mariposa están dadas por una fusión ausente e incompleta de las 2 mitades del cuerpo vertebral en la línea media, suelen ser asintomáticas y en general están asociadas a estos 2 síndromes. Como conclusión, el paper nos deja que las imágenes del feto en la columna vertebral es desafiante y abarca un amplio espectro de anomalías congénitas de la médula espinal. El enfoque sistemático maximiza la capacidad de diagnóstico, la ecografía y la resonancia prenatal son fundamentales en el diagnóstico y el seguimiento seriado de estas anomalías. El conocimiento de la embriología, anatomía y los síndromes asociados nos van a ayudar a comprender bien el tema y la familiaridad de los radiólogos con los hallazgos de imágenes característicos y las características diferenciales entre las diferentes entidades va a ser clave para un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado del feto. Muchas gracias.